Ahora del centro de la República Mexicana. Estamos de regreso en Aristegui en vivo y hace unos meses el concejal Hugo Torres Sumaya, concejal de Benito Juárez, sostuvo una conversación con Carmen Aristegui en este espacio de noticias en abril precisamente, donde denunció un presunto esquema de fraudes inmobiliarios al que denominó la mafia del despojo y distintas irregularidades inmobiliarias en la Ciudad de México. En aquel entonces el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz, entró al aire precisamente para pues dar respuesta institucional al tema. Reconoció en aquella conversación que en la capital operan grupos dedicados al despojo de viviendas y señaló que esas estructuras pues han sido incluso denunciadas por el propio gobierno local y se han instrumentado distintas acciones para combatir a estos grupos. Hemos contactado esta mañana al concejal de Benito Juárez porque nos alertó ayer pues que este caso que denunció él en este espacio hace unos meses, pues ha escalado de manera preocupante. Recuerdo que entonces nos planteó el caso de Lupita, una vecina residente de la colonia moderna, pues en una situación de vulnerabilidad, con discapacidad auditiva, con distintos padecimientos médicos, que pues era víctima, objeto de este tipo de fraude inmobiliario, incluso un fraude procesal. ¿Cuál es el estado de las cosas en esta mañana, Hugo Torres Sumaya? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? De antemano, de nuevo, gracias por la oportunidad de poder dar a conocer lo que está sucediendo. Eh, en realidad, las cosas han escalado, como bien lo mencionas. Hace unos meses, como igual bien recapitulaste, tuve la oportunidad ante este medio de Aristegui Noticias poder dar a conocer un tema que ya veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, que el origen del tema del cártel inmobiliario tiene un origen en la mafia del despojo, que algunos también le llaman cártel del despojo, y que lamentable o tristemente estaban involucradas diversas autoridades de diversas instituciones. Hoy se hace más fehaciente este hecho, el tiempo al final nos dio la razón, y tenemos en particular actualmente en la colonia del Valle dos situaciones alarmantes. Una en particular, que es la que quisiera comentar el día de hoy, es en la calle de Patricio Sanz, 529, a unas cuantas calles del World Trade Center. Es un inmueble de 30 departamentos que fue afectado por el sismo de 2017. Ese inmueble tuvo que haber sido reconstruido porque estaba catalogado con un riesgo medio alto, hasta ahí. La situación es que fue pasando el tiempo, pues ya cuántos años han sucedido, han pasado, y y se detuvieron los trabajos de apuntalamiento del inmueble. Particularmente conmigo se acercaron los vecinos colindantes. Estamos hablando de más de 200 familias de esa colonia que nos dicen que cómo es posible que esté habitado un inmueble que está en riesgo de colapso. Al día de hoy ese inmueble sigue en riesgo de colapso y al día de hoy los condóminos, los auténticos propietarios de ese inmueble, tuvieron que iniciar una carpeta de investigación por despojo del mismo, porque una inmobiliaria y un condómino de ahí decidieron Mm. invadir el inmueble, decidieron cambiar las chapas y decidieron hacer esto a plena luz del día. Lo más triste y lo más lamentable de esta situación es que las autoridades están recibiendo a los delincuentes y no están recibiendo ni están atendiendo como se debería hacer a las personas que auténticamente son los condominios, que son los condóminos, perdón, y que son las personas víctimas de esto. Esto escaló mucho más y por eso es que tuve la oportunidad de hablar con Carmen y ahora contigo, porque una de las personas que administra ese inmueble, que es vecina de nuestra colonia desde hace muchos años, lamentablemente el día de antier fue amagada con arma de fuego. Fue amenazada de su vida y se encuentra totalmente destrozada su familia. Eso ya rebasó los límites. Aquí tengo la documentación. Son más de 12 carpetas de investigación que han iniciado los vecinos y ninguna ha prosperado.
se ha solicitado el apoyo de la Fiscalía y de nada sirve ir a la Fiscalía si uno nada más inicia una carpeta, pero esta no se le da seguimiento. Existe una red, una mafia, un contubernio de mandos medios y operativos. Golpearon a los vigilantes de ese inmueble. Se cuentan con las denuncias y con los videos. Ya está la carpeta de investigación. Necesitamos que eso prospere. El edificio está en riesgo de colapso. Yo hablé con la Secretaría de Riesgos de la Ciudad de México. Se tiene que evacuar ese inmueble. Es como el tema de San Antonio Abad. ¿Qué estamos esperando para evacuar ese inmueble? Es una emergencia social porque es riesgo de vida. Es una zona de microsismos. Somos una zona sísmica. Ya viene septiembre. Y al día de hoy, al igual que en el caso de Aguascalientes número 18 en la colonia Roma, lamentablemente en ese inmueble de Patricio Sanz, delincuentes, porque esa es la palabra que se les tiene que decir, están rentando ese espacio para Airbnb. Increíble, pero cierto. Están obligando a los auténticos propietarios a que les vendan más barato bajo amenazas esos departamentos, porque no hay autoridad que ponga orden. Y lo que a veces algunos quieren es que uno se quede callado y que uno no diga las cosas. Y no porque yo no sea, yo pertenezco a un movimiento al cual respeto, pero también soy concejal por el voto de los ciudadanos y tengo una responsabilidad de que si ya nos encontramos en un límite en el cual no estamos avanzando, tenemos que evidenciar. Y las familias, aquí ya estamos, aquí el bien jurídico tutelado ya no es un tema patrimonial, es un tema de la vida de las personas. Hace nada más una semana, a 3 calles de ese inmueble hay un socavón que fue noticia nacional. A 3 calles de ese inmueble, ese socavón, ese hoyo. ¿Por qué? Porque por ahí pasa una falla sísmica. Lo hemos dicho hasta el cansancio, pero no hacen caso. Estamos esperando que haya una tragedia para hacer algo al respecto. Aparte, y esto es más grave todavía, los delincuentes ingresaron un amparo ante el juez primero de distrito, la jueza María Elena Lugo del Castillo, y esta jueza les otorga una suspensión. ¿Cómo es posible que exista ese criterio judicial y que la autoridad no se mueva ante una emergencia social tan grave como esta? Necesitamos una evacuación de ese inmueble. Necesitamos que la alcaldía Benito Juárez no se lave las manos. No puede decir, es que a mí no me toca, a mí no me corresponde. Claro que nos corresponde. Es un trabajo de coordinación interinstitucional, comunidad, alcaldía, sistema de riesgos, fiscalía, reconstrucción. Pero si quieren gobernar desde la soberbia, no vamos a avanzar nunca. Entonces, es un llamado de auxilio lo que estamos solicitando. Yo en este caso como portavoz, un grupo de esas vecinas están totalmente alarmadas, están preocupadas y no son con paliativos ni con promesas como vamos a resolver esto. Aquí necesitamos acciones de cuándo se va a evacuar ese inmueble y que se le dé seguimiento a esas carpetas de investigación y que sean responsables, haya culpables y haya gente procesada porque están afectando la vida y la comunidad de la Ciudad de México, porque no nada más es la Colonia del Valle, pero hablamos de la Ciudad de México. En el caso de aquella conversación de abril, concejal, el secretario de la Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz, se comprometió a recibirlo y a pues sostener una conversación para que usted le presentara los elementos de esa denuncia que se hizo en ese momento. ¿Se realizó esta reunión? En el caso de la reunión con el secretario, con él sí se realizó. En términos del caso de la señora Lupita, al día Mm. de hoy se le está atendiendo. Sí llegaron, hay que reconocerlo en ese sentido. En el caso de también las amenazas que recibió la señora Lupita y los intentos de despojo, ahí la fiscalía, ah, vamos a decirlo que más o menos, porque al día de hoy la señora Lupita sigue vinculada a proceso. O sea, al día de hoy, lo único que es que se ha ampliado la etapa de investigación. Fue lo único que se logró, pero no se ha resuelto el asunto. Entonces, es muy fácil por parte de la política o de algunos funcionarios el prometer, ¿no? El problema es que hay que tener congruencia y ya los servidores públicos en la actualidad ya no nada más podemos andar prometiendo. Tenemos que comprometernos para resolver de hecho las cosas. Porque, insisto, estos son temas ya muy sensibles, ya son temas patrimoniales. Al día de hoy, te comento, en la calle de Matías Romero y Avenida Coyoacán existe un plantón. Hay un plantón ahorita de vecinos que están combatiendo el despojo de inmuebles. Ese inmueble yo me presenté hace 3 meses y les dijimos lo que estaba pasando. Y cotidianamente, después de la entrevista que tuve con ustedes, he sido recibido
y me han buscado muchísimos ciudadanos de toda la Ciudad de México por diversos temas de despojo y casi todo el modo de operar es el mismo. Pero sí se requiere que no nada más, insisto, se gobierne con discurso y con soberbia, sino que de verdad se atienda, escuche y se le resuelva a la ciudadanía. Ese es el camino y que los políticos no confundan la grilla, como ellos quieren manejarlo, con temas de atención real al ciudadano. Porque cuando uno atiende a un ciudadano no entra la política, es la atención de un servidor público. Este es un tema muy grave. Yo sí lo sostengo y lo digo como es en todas sus palabras, sin ningún tipo de miedo. Si ese inmueble colapsa, como en las imágenes que les mandé, si ese inmueble que está catalogado en riesgo colapsa, sí tiene que haber responsabilidad en aquellos que han sido omisos y negligentes con lo que se está solicitando. Es únicamente una obra para que dentro de un año se le regrese a las personas que son los auténticos propietarios de ese inmueble. No tendrían por qué estar permitiendo que esto se salga de control. Pero hay que hacer las cosas, hay que darle seguimiento y hay que tener compromiso social. Eso es lo importante. Lamentablemente con algunos nos ha estado dando. Y en el caso de la violencia que denuncia concejal ejercida contra vecinas y vecinos, ¿qué ha pasado? ¿Se han presentado denuncias? ¿Cuál es el estado de las cosas? La preocupación que tenemos ahí es que hemos detectado que la anomalías y conductas atípicas por parte de algunos jefes de la policía y por parte de policías de investigación y de personas adscritas a la Fiscalía Desconcentrada de la Alcaldía Benito Juárez. Hay una fiscalía especializada que ve el tema de despojos. Esa se encuentra en el búnker. En esa sí nos han atendido. El tema es que esa nada más te atiende a determinada plusvalía del bien inmueble. Pero si la plusvalía es menor de cierta cantidad, la mayoría de un ciudadano común de la Ciudad de México, de las 16 alcaldías, suele ir a la alcaldía y lo suelen asesorar que acuda a la Fiscalía Desconcentrada, que es la Fiscalía, el Ministerio Público, como lo conoce la gente, que se encuentra pues, en las alcaldías. Hemos notado que las conductas atípicas de los servidores públicos, que las amenazas, los intentos de extorsión, etcétera, se dan en esas desconcentradas. Y lo hemos señalado, lamentablemente no ha habido cambios al respecto, porque esto no nada más pasa en Benito Juárez, pasa en la alcaldía Cuauhtémoc, pasa en la alcaldía Miguel Hidalgo. Tenemos una lista de inmuebles. Pasó hace poco en un despojo en Miscoac, en Andrea del Castaño, en Matías Romero, otro fraude inmobiliario en José María Rico con 150 departamentos, la Colonia Moderna, 3 terrenos en la Colonia Nativita sobre la calzada de Tlalpan, en Polanco, en la calle de Temístocles, en Lomas de Chapultepec, en Gustavo Madero. No estamos hablando de un caso aislado, de un pequeño fenómeno. No se trata de que los gobiernos busquen invisibilizar las cosas, porque eso es lo que buscan. No, de lo que se trata es que lo atiendan y que lo resolvamos, porque estamos ante un fenómeno que nos está afectando la vida cotidiana a todos los ciudadanos, que insisto, va más allá de la Colonia del Valle y de la alcaldía Benito Juárez. Es un tema de ciudad, es un tema metropolitano. Ahora, en relación, pues, con todo este planteamiento, usted ubica, concejal, una red de complicidades muy amplia y por lo que nos está narrando y nos ha narrado en abril, muy profunda dentro de distintas instituciones, concejal. Es correcto, insisto, nada más del caso de Patricio Sáenz 529 hablamos de más de 14 carpetas de investigación, donde cotidianamente damos un acompañamiento, porque también algunos nos decían, oye, pero tú eres concejal de una alcaldía, ¿por qué te estás metiendo en esos asuntos si a ti no te Mm. corresponde? ¿No? Bueno, yo lo único que siempre les he dicho a todos es que nos corresponde atender a la ciudadanía, ¿no? Digo, para eso estamos. Entonces, pues lo mínimo que podemos hacer es acompañarlos, ¿no? Y bueno, pues hemos sido testigos del Via Crucis, de todo el ritual tribal que tienen que hacer, de las visitas, de las comparecencias, de que les piden testigos, que les piden peritajes, que les piden prácticamente una batalla de David y Goliat, donde al ciudadano lo dejan, prácticamente le dicen, pues consíguete un abogado particular. Ese es el gran problema que tenemos. Y triste y lamentablemente, la gran mayoría de estos casos siempre son en contra de adultos mayores, personas con discapacidad o personas en estado de vulnerabilidad. Ese es el mayor problema. Los identifican de alguna manera, revisan cómo está su situación jurídica y de ahí se aprovechan. Y este inmueble nos genera un temor terrible por el tema sísmico. Y creemos y consideramos que es de urgente resolución.
De hecho, estamos solicitando en el Congreso de la Ciudad, le hemos solicitado a varios diputados que se haga un punto de acuerdo al respecto, que se haga un exhorto a las instituciones en materia de que se coordinen para poder resolver el tema, que se coordinen para poder evitar una tragedia. Es lo que estamos intentando. ¿Y en qué va la gestión en el Congreso capitalino? Pues nos comentaban que hicimos una propuesta. De hecho, es una propuesta que participó parte de los vecinos, pero pues ahorita estamos en la parte legislativa, pues lo pasan a los grupos y ahora sí que pasamos por la burocracia legislativa, le llamo yo, pues, el cabildeo, y pues me imagino que nos informarán si prospera o no prospera la propuesta que se está haciendo de punto de acuerdo, que insisto que no nada más es para este inmueble de Patricio Sanz. Tenemos otro inmueble en Xochicalco, enfrente de la alcaldía Benito Juárez, que está invadido y que además es un peligro para toda esa zona. Y hay otros dos inmuebles que se encuentran en la colonia, en la alcaldía Cuauhtémoc. Y ya en la alcaldía Cuauhtémoc hace poquito colapsó uno y hubo la pérdida de una vida. Entonces pareciera que estamos esperando que se dé la tragedia para resolver las cosas. Y es una negligencia de los servidores públicos que nada más se excusan en vez de ponerse a trabajar. Claro, esto que nos plantea evidentemente es un asunto de urgente resolución, si es que el Correcto. riesgo de colapso está latente y los movimientos sísmicos pues no avisan, no se prevén. No, aparte, lo más terrible es que Mm. inmuebles que se encuentran en riesgo de colapso estén habitados, que, que no esté legislado y que figuras como el co-living o el Airbnb le estén rentando a personas para que estén viviendo ahí y que les mientan a través de abogados, tranzas, abogados corruptos que nada más buscan sacar dinero y con tácticas leguleyas se les dice, dilativas, buscan ellos pues ahora sí que sacar lucro, obtener un lucro de un tema que es de protección civil, de riesgo inminente. O sea, es increíble la falta de criterio, la falta de entendimiento. Hasta que no nos pasan las tragedias pareciera que no entendemos, pero también la autoridad tiene que hacerse valer, tiene que llegar y decir, señores, Patricio 529 se evacúa el día de mañana. Esto se evacúa y se apuntala y se pone a trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos un socavón, porque tenemos microsismos, porque puede haber un accidente, porque pongo en riesgo a los que tienen sus propiedades en las zonas colindantes, las casas de al lado, porque son las vidas las que están en juego. Y porque peor aún, ahora hubo un despojo en el inmueble. O sea, lo que hemos dicho hasta el cansancio, ahora hay un despojo en el inmueble. Ahora unos delincuentes cambiaron chapas y tomaron el inmueble. Entonces, eso es lo más lamentable cuando no se atienden las cosas bien desde un principio. Ahí sí yo le hago un llamado directo, sin ningún temor, al director de reconstrucción de la Ciudad de México, que se tome las cosas en serio, que se pongan a trabajar, que no caigamos en excusas y que le demos resultados a la gente, porque es lo que la gente te pide, y sobre todo en temas tan delicados como la vida de las personas. Déjeme volver, concejal, un minuto al caso de Lupita, que fue este caso emblemático que nos sacudió en la entrevista anterior, donde pues se enfrentaba a una carpeta judicializada por despojo, gracias a que, según entendí en aquella entrevista, pues la había engañado, entre otras personas, un familiar estaría involucrado o una persona cercana estaría involucrado, por lo que al final ella había acabado siendo la denunciada por despojo. Usted nos señalaba que se amplió el tiempo de la investigación, pero recuerdo que enfrentaba medidas cautelares como firmar cada 7 días y ella, pues al tener problemas físicos serios, pues tenía complicaciones evidentes para acudir a esas citas periódicas. Sobre el tema de las medidas cautelares, ¿qué ocurrió en ese caso? Vamos a tener una audiencia porque solicitamos el cambio de las medidas cautelares, pero lamentablemente por diversos temas de la fiscalía nos fueron difiriendo las audiencias. Ahorita, si no me equivoco, tenemos audiencia en agosto, justamente para revisar el tema de las medidas, que no se las van a retirar, las van a atenuar, le van a poner menos medidas, o esa es la solicitud que estamos haciendo nosotros. Y bueno, nosotros esperamos que, como solicitaron ampliar la investigación, la etapa de investigación, bueno, ahora que ya se dieron cuenta, porque no se habían dado cuenta de lo que pasaba ahí, según esto, pues bueno, entendemos que ya no habría acción en contra de la señora Lupita. Eso es lo que nosotros entendemos. Ya veremos qué criterio nos dice el juez ese día y con mucho gusto nosotros les informaremos y le informaremos a la opinión pública.
Pues ahí está el llamado, concejal, ahí están los llamados, ahí está planteado este caso de estos inmuebles, esta situación crítica en términos de pues su fragilidad estructural y también el tema de la violencia con amenazas, con incluso señala usted pues amagos con armas de fuego, en fin, toda esta circunstancia y estaremos pues muy pendientes, concejal, de lo que ocurra en este caso, de cuál será la respuesta institucional, lo que se pueda decir desde la fiscalía después de las denuncias, pero también lo que se puede decir desde el gobierno capitalino y las instancias pues relacionadas con el tema de la vivienda en la Ciudad de México y por supuesto la alcaldía, evidentemente. Es correcto, no pueden ser omisos, hay que tomar acciones. Y yo, si acaso, por último, agradecer de nuevo el espacio, agradecer que nos permitan visibilizar lo que está pasando. Insisto, actualmente en Matías Romero, Avenida Coyoacán, hay un plantón vecinal en contra del despojo. La gente ya empezó a tomar las calles. Este, no es un juego lo que está sucediendo. Y por último, comentarles que hacer una invitación, el 5 de agosto va a ser la presentación. Se están organizando ya todas las víctimas del despojo de la Ciudad de México, van a presentar una organización formal. Ya posteriormente darán ellos más información. Son un sinnúmero de víctimas, un sinnúmero de historias, todas están conjugadas por los mismos hechos muy parecidos. Entonces, yo creo que esto lamentablemente está creciendo. Ojalá que se haga una reflexión para los que tienen la capacidad para resolver y atender estas cuestiones más allá de un concejal y que podamos avanzar. Ojalá se haga la evacuación, ojalá en el Congreso tomen en serio esto y se haga el punto de acuerdo para que estos inmuebles que forman un riesgo para los ciudadanos sean atendidos y ojalá que las cosas mejoren. Pues Hugo Torres Sumaya, concejal de Morena en Benito Juárez, muchísimas gracias por su participación esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Hugo Torres, y seguimos en comunicación sin duda y dando atención y seguimiento a este pues caso que planteó en abril, que ahora pues reitera.